Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una nueva clase de Física 3, en donde vamos a comenzar a desarrollar el tema de capacitores, también conocidos como condensadores. Primero, vamos a recordar que cuando tenemos dos conductores que se encuentran cargados, uno positivamente, el otro negativamente, como aparece en la figura de la derecha, observamos que se genera un campo eléctrico. Básicamente este es el principio de los capacitores. Vamos a tener dos conductores de esta manera, en donde uno de ellos, puede ser una placa, una lámina, puede ser una armadura, se encuentra cargado con una carga positiva y el otro con una carga negativa. Inicialmente vamos a considerar que dentro de estos conductores no se encuentra ningún otro material más que el vacío, lo vamos a llamar de esta manera, es decir, hay un espacio vacío entre ellos, lo cual va a generar un campo eléctrico. De hecho, aquí aparece la representación de justamente un capacitor a partir de dos láminas que se están siendo alimentadas por una batería cuya diferencia de potencial es de 12 voltios. Entonces vamos a explicar el funcionamiento y cómo se cargan cada uno de estos capacitores. Primero, vamos a decir que el capacitor se carga. Vamos a aclarar este concepto porque si bien es cierto, la diferencia, o mejor dicho, la carga que se encuentra almacenada dentro del sistema denominado capacitor formado por dos láminas, básicamente la carga neta es cero. Sin embargo, una placa puede estar cargada o va a estar cargada positivamente y la otra negativamente con la misma cantidad de carga. Solamente, repito, que van a ser de signo contrario. También hay que decir que adquiere la misma diferencia de potencial de la fuente B entre sus placas. Esto es importante a la hora de definir cómo se carga un capacitor. Luego, el trabajo en transferir las cargas se almacena en el capacitor como energía potencial eléctrica. Es decir, que esta carga almacenada en cada una de estas láminas básicamente define una energía potencial eléctrica. Y esa energía potencial eléctrica se puede asociar a un trabajo realizado para transferencia de cargas. Y las placas del capacitor se consideran superficies equipotenciales. En este esquema vamos a observar la forma en que se carga un capacitor. Observamos en la figura de la derecha un sistema conformado por una batería que tiene una diferencia de potencial. Tenemos un interruptor, que sería este dispositivo que aparece acá, y las placas que inicialmente no tienen carga. Sin embargo, cuando se conecta el interruptor, fluye una cierta cantidad de energía, una carga, se genera un campo eléctrico básicamente que comienza a fluir a partir del interruptor desde la batería, entonces comienza a transferirse esa carga hacia esas dos placas, en donde una va a terminar cargada positivamente y la otra va a terminar cargada negativamente con la misma cantidad de carga. Ahora bien, se genera un campo eléctrico debido a esas dos cargas y vamos a tener que la placa o el capacitor o el condensador quedan completamente cargados cuando la diferencia de potencial que queda almacenada en este condensador o capacitor iguala a la diferencia de potencial de la batería o de la fuente de suministro de voltaje. Entonces, vamos a tomar en consideración algunos elementos que son importantes para el funcionamiento de un capacitor, como son, por ejemplo, el área de cada una de estas placas. Además, la distancia de separación entre ellas. Y además podríamos considerar también la forma geométrica. En este caso estamos considerando láminas o placas que pueden ser rectangulares, cuadradas, pero también vamos a tener en alguna ocasión capacitores que son cilíndricos, cuyo análisis vamos a realizar posteriormente. Pero básicamente esta es la forma en que se carga un capacitor. Al final, repito, las cargas tanto en la placa de la derecha como de la izquierda van a ser iguales, solamente que van a tener un signo contrario, lo que va a generar un campo eléctrico, el cual nosotros vamos a considerar únicamente dentro del área definida por esas dos placas.
obviamente el campo no solamente se encuentra en esas superficies, entre esas superficies, sino que hay cierto campo que queda alrededor del condensador. Sin embargo, para el análisis nosotros consideramos solamente el campo eléctrico que se encuentra dentro del área definida por ambas placas. Además, vamos a establecer una relación entre la carga que queda almacenada entre las placas, como en la diferencia de potencial. Está establecido una relación que nos define que esa constante C que aparece ahí va a ser constante, valga la redundancia, cuando hacemos la división de la carga almacenada sobre el potencial. En este caso vamos a observar que independientemente de la carga que se tenga, esa relación no va a cambiar. Es decir, que si la carga se incrementa en un múltiplo, entonces el potencial se va a aumentar en ese mismo múltiplo. Es decir, que si la carga se duplica, el potencial también se va a duplicar. A esa relación entre la carga y el potencial es lo que se define como capacitancia. Esta es la constante de proporcionalidad que queda definida a partir de la ecuación de Q igual a C por V. Esta capacitancia no va a depender ni de la cantidad de carga ni del potencial, sino de la geometría y del material entre los conductores, que por ahora se considera que es únicamente aire. Como mencionaba anteriormente, consideramos que ese espacio es un espacio vacío. Las unidades de capacitancia, o la unidad de capacitancia, es el farad, o faradio, que también se le conoce de esa manera, y se define como un coulomb por voltio. Pero para fines prácticos, para todas las aplicaciones de los capacitores, realmente se utilizan submúltiplos de los faradios. Es decir, que podemos encontrar dimensiones de capacitancia en orden de milifaradios, microfaradios, nanofaradios o picofaradios. Es decir, en orden de 10 a la menos 6, 10 a la menos 9 o 10 a la menos 12 faradios. Entonces, ¿cómo se calcula la capacitancia? Repito, va a depender de la geometría del capacitor y vamos a tomar para distintas geometrías estas consideraciones. Suponemos una carga Q en las placas. Vamos a calcular un campo eléctrico entre las placas en función de la carga que se encuentra almacenada a través de la ley de Gauss. Es decir, vamos a definir una superficie gaussiana a través de la cual podemos calcular este campo eléctrico. Conociendo el campo eléctrico, calculamos la diferencia de potencial entre las placas, como se había definido en temas anteriores, y al final el cálculo de la capacitancia se define como la carga sobre el potencial. Ahora, las aplicaciones de los capacitores o condensadores es amplia. Por ejemplo, se utiliza en los sensores de impacto para bolsas de aire, en los destellos electrónicos, en las cámaras fotográficas, por ejemplo, también, en los teclados de computadora, en los desfibriladores, en los circuitos de potencia, también para filtros sintonizadores de frecuencia, y muchas aplicaciones en electrónica y potencia. Si observamos algunas de estas aplicaciones, vamos a observar que efectivamente aquí se ve el hecho de que dentro de un capacitor o un condensador existe una cierta carga que básicamente en un instante puede descargarse, digamos, un capacitor, pero que posteriormente tiene que volver a cargarse a través, repito, de una fuente de potencial que establezca nuevamente una carga almacenada en ambas placas. A continuación estudiamos el capacitor de placas paralelas, en donde vamos a aplicar la ley de Gauss, estableciendo una superficie gaussiana, que en este caso está encerrando, digamos, a todas estas cargas positivas en esta placa superior. Definimos la carga en términos del campo eléctrico y del área de la placa. Y a continuación podemos representar el campo eléctrico como la carga entre epsilon sub 0 por el área. En función de la trayectoria que se tiene que seguir para llegar de una placa hacia otra,
se establece una trayectoria, que sería nuestra trayectoria de integración. Es decir, que vamos a resolver una integral de línea. Recordemos que el potencial definido está dado en función de menos la integral del producto punto del campo eléctrico por un diferencial de longitud o de trayectoria. Eso lo podemos plantear de manera escalar multiplicando únicamente la magnitud del campo por la distancia de separación entre ambas placas. Al realizar la integración, observamos que el potencial queda la carga multiplicada por la distancia de separación entre ambas placas sobre epsilon sub 0 por el área. Y dado que ya tenemos la definición entonces de la capacitancia, al hacer el despeje de Q sobre B, es decir, de la carga sobre el potencial, entonces la capacitancia para un capacitor de placas paralelas, esto va a quedar como epsilon sub 0 por el área sobre la distancia de separación entre placas. Esto siempre y cuando tengamos un campo eléctrico uniforme y se establezca entonces esta superficie gaussiana. Como observamos aquí, la capacitancia depende justamente de la geometría y del material entre las placas. En este caso, estamos considerando que estas placas pueden ser, repito, rectangulares, pueden ser también, incluso pueden ser circulares, pueden ser cuadradas. Pero en muchas ocasiones vamos a encontrar capacitores o condensadores que no son de placas paralelas, sino que son cilíndricas. Si nos fijamos en este diagrama, observamos que tenemos un cilindro hueco en el cual se encuentra otro cilindro concéntrico, dentro del cual queda un espacio vacío, un espacio de separación entre ambos cilindros. En ese espacio se puede establecer una superficie gaussiana en función de la cual vamos a definir justamente la capacitancia. De nuevo, tenemos que la carga va a ser igual a epsilon sub 0 por el campo eléctrico generado por 2pi r por L, que está definiendo el área del cilindro. Esto es igual a la carga. Despejando, el campo eléctrico va a ser la carga que va a ser almacenada sobre 2pi epsilon 0 por r, que es el radio, por la longitud. Nuevamente, aplicamos el concepto de potencial y definimos la integral de línea, que va a ser menos, nuevamente, la integral de E.ds, y haciendo las sustituciones de manera escalar prácticamente, vamos a tener que la integral queda definida en función únicamente del radio, desde donde se encuentra el cilindro concéntrico hacia donde llegamos a la superficie interna o el diámetro interno del cilindro externo. Al realizar esta integral de línea, vamos a obtener que el potencial va a ser Q sobre 2pi epsilon sub 0L por el logaritmo natural de B sobre A, en el entendido que B es el diámetro interno del cilindro más grande, entre A, que es el radio del cilindro interno. Nuevamente, definiendo la capacitancia, Q sobre el potencial, obtenemos que la capacitancia va a ser 2pi epsilon 0 por la longitud, mejor dicho, el logaritmo natural de B sobre A. En este caso, este es el principio o la ecuación de la capacitancia para cuando tenemos un capacitor cilíndrico. Además, se pueden dar arreglos de capacitores. Esto se puede dar cuando, por ejemplo, necesitamos aumentar la carga para un determinado sistema y se pueden colocar capacitores que se encuentran en serie. En este caso tenemos una fuente de voltaje que está alimentando a estos dos capacitores C1 y C2. Cada uno define un potencial entre el cual vamos a obtener que la carga almacenada en cada uno de esos capacitores va a ser igual, pero el potencial va a estar distribuido en cada uno de ellos. Es decir, que si nosotros establecemos el potencial para esta batería, si conocemos el potencial que está proporcionando la batería a estos dos capacitores, el potencial va a ser la suma de los potenciales en cada uno de los capacitores, que está dado por la ecuación que aparece
abajo del circuito, del diagrama circuital. En este caso, recordemos entonces que cuando tenemos los capacitores en serie, la carga se va a conservar, va a ser la misma en ambos capacitores o en la cantidad de capacitores que tengamos, y el potencial va a estar distribuido o repartido entre cada uno de ellos. Ahora bien, cuando nosotros llegamos a arreglos de este tipo, en muchas ocasiones tenemos que encontrar un equivalente, es decir, una capacitancia equivalente, y para eso vamos a aplicar la siguiente ecuación. Primero, vamos a considerar entonces que para cada capacitor podemos definir un potencial. Un potencial 1 que está dado por la carga almacenada, constante en ambos capacitores, sobre la capacitancia 1, y el potencial 2, la misma carga entre la capacitancia 2. Entonces, para el capacitor equivalente vamos a tener que el potencial va a ser igual a la carga entre la capacitancia equivalente. Y si sabemos que el potencial es la suma de potencial en el capacitor 1 más el del capacitor 2, al sustituir en esta ecuación los potenciales que ya definimos anteriormente, vamos a tener que llegamos a la conclusión de que la capacitancia equivalente la vamos a obtener a partir de la suma de los recíprocos de la capacitancia de cada uno de ellos. Es decir, 1 sobre la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre la capacitancia equivalente del primero de los condensadores más 1 sobre la capacitancia 2, que es la capacitancia del segundo condensador. Y en términos más generales podemos expresar esta ecuación. Entonces, cuando tengamos capacitores en serie, lo que vamos a encontrar, lo que vamos a hacer para encontrar o calcular la capacitancia equivalente es aplicar la sumatoria de los recíprocos de cada una de las capacitancias en cada capacitor. Y al final, primero vamos a ir reduciendo el circuito, en donde al final vamos a tener únicamente la fuente de voltaje, que puede ser una batería, y un solo capacitor que va a tener la capacitancia equivalente. Para esto tenemos que ir reduciendo nuestro circuito. En el caso de que tengamos capacitores en paralelo, vamos a tener ahora que el potencial va a ser el mismo en el capacitor 1 y en el capacitor 2. Ahora, lo que cambia en cada uno de ellos es la carga almacenada. Es decir, que la carga total del circuito va a estar definido por la suma de las cargas Q1 más Q sub 2, que es la ecuación que aparece donde está el diagrama circuital. Los potenciales van a ser iguales, y aquí tenemos el esquema de cómo va a estar la representación física de los capacitores en paralelo. Tenemos nuevamente una fuente de voltaje, una batería, que está alimentando a ambos capacitores que se encuentran dispuestos de esta manera. Haciendo uso de la información que tenemos en el lado derecho de la diapositiva, vamos a hacer el análisis para encontrar la capacitancia equivalente de un circuito de capacitores en paralelo. Calculando la capacitancia equivalente de circuitos en paralelo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que, como las cargas ahora están distribuidas en cada uno de los capacitores y el potencial permanece constante, vamos a tomar que la carga total almacenada en el sistema de capacitores es la suma de la carga 1 más la carga 2. Para el capacitor equivalente tenemos entonces que la carga va a estar dado por la capacitancia equivalente por el potencial. Y esta capacitancia equivalente no es más que la suma de las capacitancias que se encuentran presentes en el circuito. Al final, cuando hacemos la capacitancia equivalente para circuitos en paralelo, se hace la sumatoria de estas capacitancias de este circuito. Es decir, que la capacitancia equivalente va a estar definido como la sumatoria de las capacitancias en los n condensadores que se tengan en el circuito en paralelo. Más adelante vamos a realizar un ejercicio en el que se van a aplicar estos dos conceptos, estos arreglos en serie en paralelo de los capacitores combinados. Es decir, vamos a aplicar ambas ecuaciones. Vamos a encontrar capacitancias equivalentes en paralelo y luego en serie, y vamos a llegar
al punto en el que vamos a establecer únicamente esto. El potencial, la fuente de voltaje, que va a estar definido en muchas ocasiones, decía, por una batería, pero también vamos a reducirlo como una única capacitancia equivalente. En este caso también hay que tener presente la forma en que nosotros representamos los capacitores. Observamos que a lo largo de la presentación estos capacitores quedan definidos así, de esa manera, como dos placas o dos líneas paralelas, que no es lo mismo que tengamos, como en el caso de la parte inferior del circuito, una fuente de voltaje en donde tenemos dos líneas sí paralelas, pero una más larga que la otra. Esto es la representación, repito, de las fuentes de voltaje, y la que está aquí arriba es la representación para las capacitancias. Eso es todo por esta clase. Muchas gracias por su atención.